El retiro fue un éxito. Y sabes, el permanecer es el resultado de perseverar. Y yo le pido a usted que se dé un aplauso a usted mismo que está perseverando, por lo tanto, va a permanecer. Amén. Y estaba contenta. ¿Quiénes vinieron al retiro ayer? Wow, gloria al Señor. Ya el hermano allá se bautizó. Sabe, yo le decía al pastor, estoy muy feliz. Estoy contenta porque nuestros hijos espirituales están creciendo. Impactaron la vida de mucha gente ayer aquí. Y yo sé que es todo por la gracia del Señor. Pero también tiene que ver su amor por Dios y su esfuerzo. Y eso va a ser recompensado porque Dios lo ha prometido. Amén. Y sé también que así como estuvieron ellos, los que estuvieron acá en el altar ayer, estuvieron en aquel lugar, lo mismo Dios quiere con su vida. Amén. Dios quiere lo mismo contigo. Dios está buscando instrumentos que le amen, que le reconozcan para Él usar. Amén. Para Él usar, para ganar tu familia, para ganar tu comunidad, para ganar aún hasta los enemigos. ¿Qué le parece? ¿A quién le gustaría ganar a los enemigos? A nadie, los queremos bien lejos, ¿verdad? Si nos hicieron daño una vez, que no nos dañen más. Te perdono, pero no me hables más. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Bienvenidos a la casa de Dios, también su casa. Han llegado al mejor lugar del mundo. La casa de Dios, también su casa. Estamos para servirles. Para eso estamos, para servirles y ayudarles en Dios a cumplir su propósito en esta tierra. Amén. Bueno, en vista de que ayer se hablaron muchos puntos y enseñanzas muy importantes se llevaron a cabo, y sé que bastante quedó. Hay algo que Dios quiere que hablemos hoy. Y la enseñanza que Dios trae se llama así: libertad a través del perdón, o a través del perdonar. ¿Qué le parece? ¿A quién le gusta perdonar? Ay. ¿A quién le gusta perdonar? Sabes, muchas veces no perdonamos porque no queremos. No perdonamos porque nos han herido muy fuerte. Han abierto heridas en nuestro corazón. Nos han engañado. Se han burlado de nosotros. Nos han lastimado de tal manera que creemos que esas personas que nos han ofendido no merecen nuestro perdón. Pero hoy vamos, a la luz de la palabra, a conocer qué es lo que Dios dice de este asunto. Esta enseñanza siempre nos va a hablar. Yo tomé como fundamento para enseñarles libertad a través del perdón Mateo 6, del 9 al 15, donde la Biblia cita al Padre Nuestro. ¿Quién conoce el Padre Nuestro? Todos conocemos el Padre Nuestro, pero a veces no comprendemos qué es lo que Dios ha plasmado acá porque no se revela. Por tanto, el propósito de esta enseñanza es que tus heridas y mis heridas que han sido causadas a través de las ofensas sean sanadas por Dios. Amén. El único que puede sanar nuestras heridas es Dios. Otro propósito es ser libre de todo resentimiento, de toda amargura y de todo odio. Y también ser libre de todo deseo de venganza. Cuando nos lastiman, nos hacen daño, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Vengarnos. Y el segundo propósito de esta enseñanza es que podamos ser libres del deseo de vengarnos. Amén. El otro propósito de esta enseñanza es que la relación nuestra con Dios sea restaurada. Porque si la relación nuestra con Dios no es restaurada, olvídese que nuestras oraciones van a ser contestadas. Porque la falta de perdón es un pecado.
Y como la falta de perdón es un pecado, se cierran los cielos cuando yo oro o cuando tú oras. ¿Cuándo se abren los cielos? Cuando decidimos perdonar. Amén. Y obedecer al Señor. Y arrepentirnos de todo pecado de falta de perdón. Otro propósito es perdonar de todo corazón y confesar nuestro pecado delante de Dios. Y otro propósito de esta enseñanza es salir de la cárcel. Salir de la cárcel en la que nos encontramos por la falta de perdón y ser libre de los demonios que nos tienen atados en ese lugar. Es bíblico, ya lo vamos a ver. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo 6, del 9 al 15. Dice la palabra así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayer en las enseñanzas pudimos ver que Dios es santo, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Amén. Venga tu reino. Sabemos, ¿verdad?, que los que hemos estudiado dispensación, vendrá por 1000 años Jesús a gobernar la tierra con los santos, con los que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tendremos un reino milenial. Amén. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Mas la del hombre es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quién no quiere lo bueno en su vida? ¿Quién no quiere lo agradable en su vida? ¿Quién no quiere lo perfecto en su vida? ¿Quién no lo quiere? Entonces, si lo queremos, debemos anhelar la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros negocios. En la toma de decisiones debemos pedir a Dios que se haga su voluntad. ¿Sí o no? Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, ¿verdad? Hemos leído que en el cielo hay orden porque Dios es el que gobierna, ¿verdad? Y en el cielo se hace la voluntad de Dios. Lucifer, Satanás el diablo, el Señor lo reprenda, no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que se rebeló a la voluntad de Dios y fue desterrado, fue lanzado del cielo a la tierra. Él no quiso hacer la voluntad de Dios, y no solamente él, sino todos los demonios que hicieron lo mismo que él. Entonces, en el cielo es un lugar de orden, donde Dios gobierna en paz, donde Dios gobierna en amor, donde Dios gobierna en justicia y donde hay santidad. Amén. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Así como tú gobiernas el cielo, Señor, sea gobernada la tierra, sea gobernada nuestra casa, sea gobernada nuestra familia. El pan de cada día, dánoslos hoy. El pan de cada día, dánoslos hoy. ¿Sabes? El Padre Nuestro no es una oración repetitiva sin entendimiento. El Padre Nuestro es una oración que debe revelarse a nuestro corazón como creyentes y como hijos de Dios. Porque cuando yo desgloso todo el Padre Nuestro, verso a verso, así como cita la Escritura, ¿verdad?, yo voy a comprender qué es lo que realmente Jesús en aquel tiempo, hace más de 2000 años, quiso hablar a nuestras vidas. Porque una de las cosas que veían los discípulos de Jesús, ¿sabes qué era? Todo lo que Jesús hacía. Ellos veían que Jesús resucitaba, ellos veían que Jesús sanaba, ellos veían que Jesús multiplicaba los panes y los peces, ellos veían que Jesús tenía un corazón de amor gigante, que tenía un corazón perdonador. Ellos veían a Jesús, y en la enseñanza que yo di pasada estaba hablando de, ¿quién recuerda cómo se llama el título de la enseñanza pasada?
reproduciendo a Cristo. Y reproduciendo a Cristo es imitar a Jesús, imitar sus pisadas, imitar lo que Él hizo, imitar su carácter. Y Dios me habló mucho a través de esta enseñanza, libertad a través del perdón. Me habló a mí personalmente. ¿Por qué? Porque en la enseñanza anterior también me habló Dios a mi corazón. Porque cuando nosotros nos paramos acá para llevar una enseñanza, no es para decirte, mira, tú tienes que hacer esto. El primero que lo tengo que hacer soy yo que estoy aquí en el altar. Porque si yo preparé la enseñanza, Dios me habló a mi corazón primero. Amén. Y tengo que ser humilde para reconocer que Dios habló primero a mi corazón. Y como sé que Dios habló a mi corazón y trajo restauración, sé que en la honestidad, en la sinceridad, Dios va a hablar al tuyo hoy. Amén. Dios va a hablar a tu corazón. Y dice, y es aquí donde quiero apoyarme. Los discípulos veían que Jesús hacía cosas maravillosas, cosas buenas, y ellos querían imitar a Jesús. Ellos veían que Jesús oraba en la mañana, oraba en la madrugada, oraba en la noche, oraba, pasaba noches enteras orando. Jesús siempre tenía comunión con el Padre y ellos querían de eso. Y ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, no quiero que oren con hipocresía. No quiero que oren para que sean vistos y aplaudidos por la gente. Quiero que entren y oren en lo secreto y oren al Padre de esta manera. Y no es una oración para repetirla tal cual como está, sino para profundizar en ella. Y qué es lo que Jesús quiso hablar al corazón de los discípulos y habló, y que quiere hablar a nosotros como discípulos hoy. Amén. Y en el verso 12 cita así la escritura y dice, y perdónanos nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow. Perdona nuestras deudas. Y tú dices, ¿de qué perdón está hablando Dios aquí? ¿Del perdón que es para salvación? No. No del perdón que es para salvación, no. De los pecados continuos que cometemos delante de Dios para restauración, mas no para salvación. Porque la salvación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es por gracia. Ahora, cuando Jesús le dice a los discípulos que debían orar según esta cita, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Está en un presente continuo. Perdono continuamente a aquel que me está ofendiendo. Y perdona nuestras deudas. Dice la palabra que Jesús, cuando murió en la cruz, Él remitió nuestros pecados. Él hizo una remisión en nosotros. Y la remisión significa perdón de pecados. ¿Quién cree acá que está en deuda con Jesús? ¿Quién cree que está en deuda con Jesús? ¿Quién cree que está en deuda con Dios el Padre? Estamos en deuda. Porque nuestro pecado había llegado a la presencia de Dios. Y solamente un cordero sin mancha, limpio, sin contaminación de pecado, podía ser nuestro sustituto en la cruz. Y sabes, Jesús siendo santo, y yo siempre lo explico de esta manera, es como que Jesús, al hacerse hombre en la persona de Jesucristo, Jesús, de una gloria como la gloria del cielo y del Padre, se humilló haciéndose hombre, para ir a la cruz y pagar por tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Se humilló. Fue una humillación de que un rey se hiciese siervo. ¿Sí o no? Imagínate tú, las personas, ¿verdad?, que han vivido pues en una familia pudiente, donde tienen servicio, donde tienen todas las comodidades. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios, a amar a Dios,
Y una de las cosas que yo ayer recibí de los nuevos era la impresión que se llevó la gente con el desarrollo de Mariana en el altar con solo 14 años. Y una de las cosas que le digo a su mamá, cuide el llamado y el propósito de su hija. Porque a veces estamos es para cuidar ese llamado y ese propósito. Y a veces nos descuidamos por una y otra cosa. Y los hijos se desvían, llevan golpes y gloria a Dios. Si no quiere obedecer a Dios, Dios levantará a otro. Pero que Dios la pueda usar a ella, amén. Declarando que su mamá estará entendida de lo que Dios quiere hacer. Entonces, los discípulos querían imitar a Jesús y les pidió que le enseñaran a orar, y dentro del contexto de esta oración le da unos puntos específicos y le dice, van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Sabemos que nuestro Padre Dios está en el cielo. Dice la palabra que el cielo, Él está en el cielo. El cielo, es su trono. El cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies, dice la Biblia. Dice, santificado sea tu nombre. Una de las cosas que hacen los ángeles todo el tiempo es decirle, santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y ayer, uno de los atributos y características más fuertes de Dios es su santidad. Es su santidad. Es por eso que nosotros no podíamos presentarnos delante de Dios inmundos como estábamos. Es por eso que Él nos ve a través de un Jesucristo santo que dio la vida, su vida en la cruz, para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre. Fue Jesús el que propició el camino de acercamiento a Dios, que estaba lejos. Nosotros estábamos lejos, como creación de Dios, lejos por el pecado. Por el pecado original de Adán, que se multiplicó en la tierra, pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Pero así como el pecado entró por un hombre, por otro hombre entró la vida. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiende eso? ¿Sí entiende eso? A través de Jesús vino la vida en nosotros. El acercamiento a Dios nuevamente, nuestro Padre. Fíjese que esta oración y toda oración no puede ir dirigida a Jesús. Tiene que ir dirigida a Dios, Padre de Jesús y Padre nuestro. Padre tuyo y Padre mío. Por eso es que Jesús le dijo Padre nuestro. Aquí está pluralizando. Porque dice Padre mío como Jesús y Padre de ustedes como mis discípulos. Padre de nosotros. Padre nuestro. Padre nuestro, Padre tuyo, Padre mío y Padre de todo aquel que quiere entregar su vida a Jesús, creer, servirle y seguirle. Amén. Y dice, venga tu reino. Muchas veces nosotros queremos gobernar nuestras vidas, no queremos que nadie nos las gobierne. Por eso es que chocamos con nuestros padres. Por eso es que chocamos con todo tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque el hombre viene de una naturaleza caída. Y este viejo hombre solamente quiere ser gobernado por él mismo. Pero no ha entendido que aquí no hay gobierno tuyo. Aquí hay gobierno de Satanás y gobierno de Dios. Cuando tú caminas en tu propia voluntad, sin el gobierno de Dios en tu vida, tú estás caminando primero en una voluntad llamada por la Biblia terrenal, animal y diabólica, y sujeto al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Aquí no es que yo gobierno mi vida, olvídate, si no la gobierna Cristo, la está gobernando Satanás. Eso te lo firmo donde tú quieras, porque así es y yo de allí vengo. Y es por eso que puedo testificar de eso hoy aquí. Por eso es que has hecho tantas cosas para crecer, para ser alguien, para tener una familia en paz, en armonía, y no has podido. ¿Sabes por qué? Porque eres tú y Satanás allí. No le has dado la entrada a Jesús, que es el único que va a poner orden en tu vida. Así está establecido en la palabra. Y de verdad vemos el cumplimiento de eso. Y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como en la tierra. Y dice, el pan de cada día dánoslos hoy.
yo le pregunto, ¿usted sabe en qué usted invierte su tiempo? ¿En qué lo invierte? ¿En qué invierte usted su tiempo, los adultos, que tienen responsabilidad, carga de familia, que tienen todos los días que salir a trabajar? ¿Verdad que la mayor parte de su tiempo usted el que tiene responsabilidad de un hogar, de una familia, en la mayor parte del tiempo, ¿dónde la usa? En el trabajo. ¿Ah? Sí, en el trabajo para adquirir el sustento, ¿verdad? Y la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu bebida, tu vestido y tu comida te será añadida. Dale un aplauso al Señor. Y yo no creía esa palabra. Voy a buscar el reino y la comida y la bebida me será añadida. ¿Cómo es posible? Si yo no trabajo, no como. Pero es verdad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, después de 430 años de esclavitud, dio vueltas en el desierto 40 años? Dígame qué bodega le quedaba cerca. ¿Qué abasto? ¿Qué tenían que trabajar? Ellos salieron ricos de Egipto. ¿Y sabes para qué les sirvió el dinero en el desierto si no había dónde gastarlo? Se aburrieron tanto que hicieron un becerro de oro porque lo querían, traían las costas, tenían a Egipto en la mente. ¿Sí me entiende? ¿Y qué pasó? Dios envió el maná del cielo. Dios mandó pan del cielo. Dios mandó las codornices. Dice que ellos pedían carne. Eran esclavos en Egipto. Y ellos pedían carne. En Egipto comíamos carne. Eran esclavos. ¿Qué carne? Azote para hacer todas esas edificaciones egipcias. ¿Y sabes qué? Dios le mandó codornices. Y dice que comieron tanto que muchos murieron hartos de tanto comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la avaricia y la codicia es pecado delante de Dios. Dale la gloria al Señor. ¡Oh, gloria! Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Siento la presencia de Dios en este lugar de una manera poderosa y especial. Dios está contento con nosotros, ¿sabes? Porque en la medida que más nos humillemos delante de Dios, más es Él exaltado. Y una de las cosas que nos cuesta, amados, abandonar es ese orgullo maligno que cada día nos va destruyendo. Si no nos damos cuenta y no renunciamos a Él. Dame el pan de cada día. Tu sustento, tu protección está en las manos de Dios. Si tú no entiendes eso y tú dices, bueno, yo hoy domingo tengo que ir a trabajar porque me salió buena paga. Y es lamentable cómo tanta gente conoce a Dios y prefiere irse a las cosas del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene revelación. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oh, wow. Esto es fuerte. Nosotros pastoreamos hace 8 años. Y hay gente que nos ha traicionado de una y mil maneras. Gente que amamos. Bueno, el pastor las ha amado más que yo. Porque yo sí me he resentido. Sentido rabia, ira y muchas veces hasta odio. Es normal, hermano. Si no estuviese aquí 6:12, perdona nuestras deudas como también yo debo perdonar a mi deudor. Y Dios me habló mucho a través de este. Anoche lloraba, le lloraba al Señor. El corazón es más engañoso que cualquier cosa. Y todas las consecuencias que trae la falta de perdón que no conocemos. Porque tú dices, yo era una persona muy vengativa. Uf. Y yo era vengativa silenciosa. En el mundo.
El que me la hace, me la paga porque me la paga. La única autoridad que yo respetaba era la de mi papá, porque es que se me daba palo limpio con esos, yo no sé quién sabe de esa educación buena que le daban uno antes, ¿verdad? Y eran tres, era un cuero que se partía en tres. ¡Wow! Éramos 9 y yo agarraba por los 9 todos los palos porque yo era la más rebelde y yo desafiaba a mi papá. Y usted piense, si yo desafiaba a mi papá, a mis profesores, no había autoridad, yo no respetaba ninguna autoridad, ninguna. Claro, yo no les buscaba, pero si me buscaban me encontraban. Yo me acuerdo que una vez mi hermana Celeste, ve el corazón, hermano, aleluya, mi hermana Celeste le pegan en el colegio y la niña que le pega pasa por frente de la casa, todos los días pasaba. Y siempre ella llegaba llorando porque esa bendita muchacha le pegaba. Nunca se me olvida eso. Y entonces nos sentamos, mi hermano Luis, no sé qué otro hermano y yo, nos sentamos. Ella va a pasar por aquí. Cuando pase, te desquitas de lo que te hizo allá. Nosotros vamos a estar aquí. Siempre la sometía. Y va Celeste. Viene la niña. Entonces, la niña va pasando, haz como que si vas pasando, por allá, por aquí, por el frente. Vamos a ilustrar. Camina. Y entonces, ahí viene, y va Celeste. Yo le vas a tomar el brazo y salgo yo de donde estoy, le doy y la halo por el cabello y la tumbo al suelo. Yo digo, así es que tienes que hacer para que ella te respete y no te siga molestando. Yo no sé, después llamaron a mi mamá. Me suspendieron de la escuela, aunque eso fue en la calle. Pero no me dejaba, hermano, por nadie. Mis hermanos, ay. Porque, ¿sabes que entre hermanos se pelean cuando están pequeños, sí o no? ¿O no? ¿O mi familia era la única? ¿Sabes por qué? Porque yo no tenía, no quien me defendiera, sino que mi papá me enseñó a defenderme. Entonces, era vengativa, muy vengativa. Usted me podía dar en caliente, espere en frío. Cuando usted menos, es que ahí yo le iba a meter la zancadilla, pero usted me la iba a pagar. Sea hombre, sea mujer, sea profesor, sea quien fuese. Y yo pensé que yo era libre de esos demonios, pero no. No, hermano. Pero vamos siendo libres progresivamente para la gloria de Dios. Amén. Dios está trayendo libertad. La ofensa causa una herida. Muchas veces pequeña, muchas veces grande. Y mientras te la estén rascando, o tú mismo te la estés rascando, te la estás lastimando. Te la estás abriendo más. ¿Y cómo se rasca? Ya lo vamos a ver. Ya vas a ver cómo se rasca esa herida. Porque nadie está libre de pecado, ¿sí o no? O el que esté, que tire la primera piedra, dice la Biblia. Oh Señor, te damos gracias. Pero eso nos pasa, así como me pasó a mí en esta área, nos pasa en muchas áreas. Puede ser la económica, puede ser que te abusaron sexualmente, puede ser que dejaste a alguien en tu empresa encargado y de repente con tu negocio y tus clientes se hizo su propia empresa y fracasó la tuya. Y eso son heridas que marcan y que traen amargura, resentimiento y odio. Y esta amargura, resentimiento y odio, tal vez tu esposo adulteró, tal vez te quitaron a tu hijo, tal vez murió tu hijo, tu hija. Por eso hoy es el día de perdonar. Amén. Sin importar el tamaño de la ofensa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Dígale, en el nombre de Jesús, hoy voy a caminar
en libertad a través del perdón. Vamos a desarrollar esta enseñanza desde la ofensa. Ofensa es un insulto, es un desprecio, es un agravio. ¿Cuántas parejas hay hoy aquí donde se insultan aunque son cristianos? Donde se desprecian aunque son cristianos. Que se agravian aunque son cristianos. En mi matrimonio pasa. No sé si en el tuyo. Gloria a Dios por ti. En el mío pasa. ¿En el suyo no? Bueno, eso se va a acabar hoy en el nombre de Jesús. Amén. Santo. Esos demonios se van a ir de nuestro matrimonio porque van a salir de nuestras vidas. Amén. Ellos operan porque están en nuestro corazón. Entonces, ofensa es una acción de despreciar o humillar con palabras y acciones. ¿A quién le duelen los golpes? Levante la mano al que le duelan los golpes. Ha recibido golpes. Pero, ¿verdad que a veces las palabras duelen más que los golpes? ¿Verdad que las palabras duelen más que los golpes, sí o no? Me pasó con una pareja que fue al negocio. El pastor siempre tiene ese amor por Dios de predicar la palabra. Y va una pareja joven, una muchacha hermosa, muy linda, jovencita. Y el pastor, yo estaba atrás y el pastor insiste que yo salga a orar. Dile a la pastora que venga para orar. Y cuando yo salgo, ¿qué voy a orar? Si ellos tenían rato conversando y yo apenas los vi pues en ese momento. Y ni siquiera quería salir en ese momento porque de verdad estaba ocupada en algo que tenía retrasado. Y lo primero que yo digo, Espíritu Santo, guíame. Yo no los conozco, tú sí. Inmediatamente el Señor me dijo, Él la agrede verbalmente. La abracé y la ministré de esa manera. Y no paraba de llorar. Porque a veces las palabras duelen más que los puños, que los golpes. Estaba embarazada la muchacha. Tal vez le decía, eres fea, estás gorda. Y como estaba acostumbrada a ser bonita todo el tiempo, ya está flaquita, sin muchacho en el vientre. No lo sé. No sé qué palabras pueden dolerle a ellas, pero todo agravio y todo insulto es una ofensa y va a causar una herida. Va a causar una herida y esta herida te va a llevar a la amargura, al odio y al resentimiento. Y cuando un matrimonio discute, no sé el suyo, pero el mío es así. Tú buscas lo más fuerte que pueda ofender a la persona, lo más duro. Si te dio con una mano de piedra, tú buscas la de pilón. Si te dio en palabras, si te dio con el martillo, tú buscas una mandarria. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué va? Me dolió. Pero te voy a soltar una que te va a doler más a ti. ¿Sí o no? Eso se llama venganza. Eso se llama venganza. Diga, hoy renuncio a la venganza. En el nombre de Jesús. Porque voy a caminar en libertad a través del perdón. Voy a caminar en libertad a través del perdón. Amén. Dele la gloria al Señor. Herida. La herida es una pena, un dolor, sufrimiento, daño que viene por agravio moral. Perdón. Acción y efecto de perdonar, remisión de pecados, que fue lo que Jesús hizo. Cancelar una deuda, quitar una culpa, dejar, entregar. Diga, hoy tomo la decisión de dejar a mi ofensor, de soltarlo, de entregarlo en el nombre de Jesús. Yo quiero ponerles un video para que usted vea qué hace la falta
de perdón en la vida de una persona. Una reflexión. Se llama el saco de carbón. Un día, Jorgito entró a su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. Su padre lo llamó. Jorgito le siguió, diciendo en forma irritada: «Papá, te juro que tengo mucha rabia. Pedrito no debió hacer lo que hizo conmigo. Por eso le deseo todo el mal del mundo. Tengo ganas de matarlo». Su padre, un hombre simple pero lleno de sabiduría, escuchaba con calma al hijo, quien continuaba diciendo: «Imagínate que el estúpido de Pedrito me humilló frente a mis amigos. No acepto eso. Me gustaría que él se enfermara para que no pudiera ir más a la escuela». El padre siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina del garaje de la casa, de donde tomó un saco lleno de carbón, el cual llevó hasta el final del jardín y le propuso: «¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte a la idea de que es Pedrito, y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco hasta el último pedazo. Después yo regreso para ver cómo quedó». El niño lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones, pero como la tendedera estaba lejos, pocos de ellos acertaron la camisa. Cuando el padre regresó, le preguntó: «Hijo, ¿qué tal te sientes?». «Cansado pero alegre. Acerté algunos pedazos de carbón a la camisa». El padre tomó al niño de la mano y le dijo: «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Lo colocó frente a un espejo que le permite ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre dijo: «Hijo, como pudiste observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable a lo sucio que quedaste tú. El mal que deseamos a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que queremos o podamos perturbar la vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos y la suciedad siempre queda en nosotros mismos. Ten mucho cuidado con tus pensamientos, porque ellos se transforman en palabras. Ten mucho cuidado con tus palabras, porque ellas se transforman en acciones. Ten mucho cuidado con tus acciones, porque ellas se transforman en hábitos. Ten mucho cuidado con tus hábitos, porque ellos moldean tu carácter. Y ten mucho cuidado con tu carácter, porque de él dependerá en gran medida tu destino». Un aplauso para Cristo. ¿Qué le pareció el saco de carbón? Cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, en el caso de este niño que lo lastimó un compañero, ¿él qué sentía? Odio y deseos de venganza contra este compañero. ¿Y qué es lo que pasa en nosotros cuando alguien nos agravia? Empezamos a sentir odio. Y lo que sale por aquí, por esta boca, no es nada bueno. Y nosotros pensamos que le estamos haciendo daño a aquella persona que te agravió. Te estás ensuciando tú. Nos estamos ensuciando nosotros. Estamos ensuciando nuestro corazón. Estamos ensuciando nuestra vida. Estamos ensuciando nuestra familia. Y estamos pecando delante de Dios. Nos consideramos inmundos delante de Dios. Y eso es tremendo, porque Dios nos dice por su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Y aunque lo conocemos, dejamos trabajar al diablo en nuestra vida, en el resentimiento, en la amargura y en la rabia y en el odio que sentimos, queriendo que esa persona pague todo lo que hizo. Pero yo también estoy mal. Tengo falta de perdón. Estoy desobedeciendo a Dios. Dios, a través de Jesús, la base del perdón de nosotros está en Cristo. La base de nuestro perdón se encuentra en Cristo. Y Dios nos perdonó a través de la base que es Cristo. Y dice: tú eres mi deudor, dice Dios.
Y si tú estás en deuda conmigo, porque te perdoné una deuda impagable, ¿cómo tú no vas a perdonar a tu hermano que peca contra ti? Es una demanda. Entonces, ¿el ladrón es malo? ¿El que robó es malo? ¿Los que mintieron son malos? Yo también soy mala, porque no quiero perdonar el agravio y la ofensa. Y cada día lo que hago es contaminar más mi corazón y mi vida con ese odio. Y dejar que Satanás reine en mi vida y no se vea la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros, Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros oramos delante de Dios, debemos tener presente algo muy básico, que Dios es santo, absolutamente santo, perfectamente santo. Y como Dios es absolutamente santo, perfectamente santo, debemos también entender, y sobre todo yo, que por correcto o correcta que yo pueda ser, soy una pecadora en deuda delante de Dios. Dios es absolutamente santo, perfectamente santo. Y tú y yo, por muy perfecto que seamos en Dios, tenemos que entender que somos pecadores delante de Dios y que estamos en deuda con Dios. La deuda que nosotros teníamos por el pecado la pagó Cristo en la cruz y fuimos absueltos de esa deuda. Impagable. Porque solamente la podía hacer un cordero sin mancha y sin defecto. Y es por eso que se personificó en Jesucristo el mismo Dios para, como hombre santo, morir por todos nosotros pecadores. ¿Sí entiende eso? Por eso es que la base de mi perdonar tiene que estar sostenida en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Amén. Y hay una necesidad en nosotros que es confesar nuestro pecado, delante de Dios. Por eso es que Mateo 6:12 dice que debemos perdonar nuestras deudas, como yo también perdono al que me debe. Perdona lo que te debo, como yo perdono también al que me debe a mí. Perdona mi agravio, perdona mi insulto para ti, así como yo perdono al que me insulta a mí y el que me agravia a mí. Amén. Ahora, hay dos aspectos del perdón presentados en las Escrituras que usted hoy debe conocer como iglesia. Uno es la mente y el pensamiento de Dios hacia el pecador. El perdón, Dios nos ve como nos justifica a través de Jesús y del perdón de Jesús dado en la cruz, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? Dios nos deja de considerar, vea esto, amado, Dios deja de considerarte a ti y a mí culpables a través de la sangre de su Hijo. Dios ya no te considera a ti más culpable por la fe en la sangre de su Hijo. Ya no somos considerados culpables delante de Dios. Ya no somos impíos delante de Dios. Ya no somos hijos del diablo delante de Dios. Somos hijos de Dios. Somos aceptos. Somos adoptados a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pertenecemos, como te lo dije la vez pasada, a la familia de Dios. Pertenecemos al reino. Hay una palabra en 1 de Pedro 2:9 que la citaron ayer. Y dice, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amo esa palabra. Ya tú no eres el pecador, ya tú no eres la fornicaria, ya tú no eres la prostituta, ya tú no eres el ladrón, ya tú no eres el maltratador, ya tú no eres el estafador, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de Jesús, para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar el Evangelio, para pregonar que hay un Cristo que salva, que restaura y un Dios que te ama, que dio la vida de su Hijo por la tuya, por la mía. Amén. Y vea lo que dice Hebreos 10:17. En Reina Valera puede ser. Hebreos 10:17. Vea lo que dice. Nunca más, dice Dios, me acordaré de qué. Nunca más me acordaré de qué. De sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré. Vea lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, que es perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso es que Cristo murió por tu pecado y mi pecado para salvación. Pero para restauración, yo tengo que pedir perdón a Dios por el pecado continuo, de acuerdo a lo que dice Mateo 6:12. Yo tengo que pedir perdón a Dios todos los días por las ofensas que hago delante de Él, apropiándome de la sangre de Cristo, apropiándome de la cruz, apropiándome de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para remisión, para limpieza y perdón de mis pecados. Amén. Pero ahí dice, habla del segundo paso, que dice algo que quiero leer en Isaías 53, que también lo citaron ayer, 4, el verso 5 y el verso 11. Vea lo que dice. De verdad que las enseñanzas estuvieron muy ricas ayer. El Señor se glorificó de una manera especial. Isaías 53. Eso es para que usted lo lea. Déjame leerlo yo aquí. 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Diga, Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará tu pecado y mi pecado fue imputado en Jesús. Y lo que Jesús hizo, vino una imputación de justicia sobre nosotros. Nosotros traspasamos a Él el pecado. Se imputó el pecado de nosotros en Cristo. Y Cristo me dio justificación, santificación, redención, santificación. Me hizo acepto delante del Padre. Por eso es que yo acceso a Dios a través de la obra de Cristo. Dios no ve mi inmundicia. Dios ve a su Hijo Santo que murió por mí, en el cual yo puse mi fe. Amén. En el cual tú pusiste tu fe. Dale la gloria a Dios porque hay esperanza para el que cree. Quiero que leamos en el libro de los Hechos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Diga, casi libre. Ahí voy. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vea, de la potestad. El que gobierna al incrédulo es Satanás. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, perdón de pecados y herencia.
y herencia entre los santificados. Somos herencia para santificación y de santificación. Amén. Y vea, una vez que yo sé que Cristo murió por mis pecados, que Él me perdonó, ¿qué debo hacer yo ahora? ¿Qué me corresponde a mí? Hay un principio general establecido en Primera de Juan. Un principio general para todos nosotros. En Primera de Juan. Y dice así. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de... Ay, Señor, gracias. Yo pensé que no tenía esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un principio general al que debemos accesar, que es Primera de Juan 1:9, que es confesar honestamente y de todo corazón nuestro pecado. Amén. Confesar con nuestra boca honestamente y de todo corazón nuestro pecado delante de Dios. Ahora, hay otro perdón que es el perdón administrativo de la iglesia. Mucha gente nos podrá juzgar por ciertas cosas que hacemos como pastores, pero tiene que ser cuidadoso con eso. Porque vea lo que dice Juan 20:23. Dice, perdón administrativo de la iglesia es el otro aspecto del perdón. Juan 20:23. Perdón administrativo de la iglesia. Juan 20:23. Vea lo que dice. Dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes les perdones los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. ¿Quién ha escuchado esta palabra otra vez? A quienes perdones el pecado es el perdón administrativo de la iglesia. A quienes les perdones el pecado les serán perdonados y a quienes se los retuvieras les serán retenidos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Si la disciplina viene guiada por el Espíritu Santo, queda ratificada esa disciplina en el cielo. ¿Sí entendió? Si nosotros como pastores disciplinamos a alguien por algo que ha venido haciendo repetidamente, ya llamándole, ya hablando con la familia X, y dice que nosotros tenemos como iglesia un perdón administrativo, y este perdón administrativo, si la disciplina es conducida por el Espíritu, queda ratificada en el cielo según Juan 20:23. Ahora, vea lo que dice para este mismo caso, Segunda de Corintios, para este mismo caso. Segunda de Corintios, y dice, vea, me impresiona esta palabra en Segunda de Corintios 2:7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Así que al contrario, le basta a las personas esta reprensión hecha por mucho. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. Ya le voy a explicar. Así que al contrario, vosotros más bien habéis de perdonarle, consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también.
porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros como iglesia administramos una disciplina guiada por el Espíritu, eso está ratificado en el cielo. Si esta persona excomunicada de la iglesia se arrepiente de su pecado, esta persona es perdonada y restaurada. ¿Sí lo entendió esto? ¿Seguro? Si la persona se arrepiente, ¿cuál? ¿Yo o aquella? Si aquella persona se arrepiente, el excomunicado se arrepiente, es perdonado, es restaurado, es sanado y seguimos trabajando con él. Pero debe haber un arrepentimiento. Amén. Este es el segundo aspecto del perdón presentado en las Escrituras, la autoridad de la iglesia en este asunto. Perdón entre nosotros mismos. El segundo aspecto es perdón administrativo de la iglesia y el perdón entre nosotros mismos. ¿Verdad? Porque aquí hay hijos que deben perdonar a los padres. Hay padres que deben perdonar a sus hijos. Porque usted ve que cuando ese muchacho ya está grande, ya usted no le puede decir nada. Porque usted no sabe en qué momento usted perdió la autoridad. Y usted le dice A, y entonces aquel le dice de la A a la Z, y es el muchacho, es el hijo. Por eso es que hay hijos que deben perdonar a sus padres, padres que deben perdonar a sus hijos. Amén. ¿Para qué? Para caminar en libertad a través del perdón. Amén. Aleluya. Y entonces a mí Lucas 11:4 y 17:3 me dice lo mismo que dice Mateo. Quiero que lo coloque, por favor. Dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos, está haciendo una afirmación continua, a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y el 17 del mismo Lucas 11. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Amén. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Ahí en la escritura dice que Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dicen que una persona buena, bondadosa, perdonaba hasta 3 veces y eso era bastante. Y entonces Pedro le dice a Jesús, ¿qué es lo correcto? ¿Cuánto es la cantidad de tiempo o veces que yo debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Infinidades de veces, de manera infinita debes perdonar, porque yo te perdoné infinitamente a ti. Yo pagué a través de Cristo por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¡Aleluya! Y es por eso que mi perdón y tu perdón para el hermano debe ser continuo y debe ser diario. Amén. Santiago 5:16. Confesaos. ¿A quién le gusta confesar las ofensas? A nadie. Porque somos unos rolos de orgullosos. Nadie le gusta humillarse. Tú ves en el matrimonio. ¿Estás brava? No. ¿Desayuno? No hay. ¿Café? Tienes manos. ¿Pero estás brava? No. Ay, que no te acuerdas de lo que me hiciste esta mañana. Y ya te la tengo acumulada. ¿Y desde el 1900 que me hiciste? ¿Se te olvidó esa también? Porque nosotros somos históricas las mujeres. Sí sabemos de historia.
¿Cómo cuesta poner eso en casa? Está bien, me equivoqué. Ajá, y eso nada más. Y perdón, disculpa. No, esto no es disculpa. Porque lo vas a volver a hacer. Te tienes que arrepentir. Bueno, perdóname. Pero ¿realmente estás arrepentido? Porque viene la duda. Cuando la cosa es continua, la ofensa es continua, el agravio es continuo, tú no crees nada, hermano. Y tú dices, yo no veo que tienes dolor por el pecado. No, se lo vas a hacer otra vez. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. ¿De qué? De la herida. Por eso es que cuando alguien tiene un rollo con usted, que tú, que no me visitaste, que no me viste, te pido perdón, arrodillado, perdón, de verdad lo lamento en mi corazón, no quise herirte, se fue el diablo de ese cuerpo. ¡Aleluya! ¡Listo! Perdón sana y saca los demonios que nos están atormentando, espanta los demonios que nos están atormentando. Dice la palabra en el mismo Mateo 18, 21 al 35, hay una parábola de tres personas, un rey, un siervo y un consiervo. El rey representa a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. El siervo es la persona, como tú y como yo, a la que se le perdonó una deuda impagable. Pero resulta que este siervo tenía un consiervo, un vecino, una mujer, un hijo, un familiar que no está aquí. Y resulta que ese consiervo te ha agraviado, te ha quitado plata y se olvidó de esa deuda, te ha hecho cosas malas, te ha mentido, te ha estafado, te ha traicionado, no sé, X. Entonces, tú sabes que Jesús te perdonó, ¿verdad? Y esa deuda era impagable. Pero cuando tú encuentras a tu consiervo, que es aquel que te ha agraviado a ti, como nosotros en un momento hemos agraviado a Dios, supóngase que yo soy el siervo perdonado, pues yo me parezco, ¿verdad? Entonces yo soy el siervo perdonado y entonces tú me debes. Y tú arrodíllate y suplícame. No, es que no te voy a perdonar, págame, tú me tienes que perdonar. Y entonces lo estrujo, lo estrego, lo tiro, lo pateo y lo meto en la cárcel. A la cárcel. Métase aquí. ¿Quién lo manda? Encarcelado el consiervo. A mí nada más me ha pasado eso. Se vienen y van al rey. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Y viene, rey, ¿sabes que tu siervo golpeó al consiervo que le debía? Aquel que tú le perdonaste esa deuda impagable, golpeó al consiervo y lo metió en la cárcel. Viene el rey y llama al siervo. ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando yo te perdoné, siervo malo. ¡Ay, santo! ¡Qué calificativo tan fuerte! Siervo malo. ¿Por qué hiciste con tu consiervo así? Si yo te perdoné una deuda impagable. Y viene el rey de la cárcel y mete al otro malo. Y los verdugos lo torturaban todo el tiempo. Hay personas que tienen cáncer terminal, que tienen enfermedades en la piel, que tienen enfermedades en los huesos, que mueren del corazón por falta de perdón. Eso está científicamente comprobado. ¿Qué pasa? Cuando yo no perdono, soy entregado a los verdugos. Y empieza aflicciones en mi vida.
Y no entiendo por qué, si entre comillas, estoy haciendo todo bien. Y resulta que estoy en igual de condición que aquel que me agravió delante de Dios. Por eso es que al que más se le perdona, más se le demanda, dice la palabra. Ahora, hay otra parte. El pecado practicado con gozo, preste atención a esto, el pecado practicado con gozo, con alegría, con gustico, con satisfacción, es propio de una persona no regenerada por Cristo. Por eso es que cuando yo peco, me tiene que doler que le he fallado al Señor, a Dios. Porque cuando a mí me duele que le he fallado al Señor, tal vez caí en una tentación. Pero si el pecado se convierte en gozo para mí, y me gusta robar, me gusta mentir, me gusta adulterar, me gusta X, y es placentero todo esto, no hay, arrepentimiento, eso es propio de una persona que se cree cristiana, pero realmente no ha nacido de nuevo. Ay, eso como que dolió. Mateo 18, aleluya, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, Señor, bendito eres, gracias por tu palabra. El 35 dice así del 18, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo hará? Entregará a los verdugos. ¿Quién? El mismo Dios. ¿Qué tal? El mismo Dios nos entregará a los verdugos. ¿Quién quiere eso para su vida? No levante la mano. Arrepintámonos hoy. Ahora, ¿qué no es perdón? Lo que no es perdón. No es burlar la justicia de Dios. ¿Quién sabe que tenemos un Dios justo? Es permitir que la justicia de Dios obre. Pero, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Ah? Amorosa. ¿Verdad que sí? ¿Y la justicia de nosotros? Vengativa. ¿Cierto? Te lo pongo en las manos. Señor, lo quiero ver comiendo el polvo. Y entonces, ¿no lo perdonaste? Sí. ¿Y no quieres que los bendiga? No. ¿O soy yo nada más? ¿Soy yo nada más? No, hermana, confiese ese pecadito delante de Dios para que camine en libertad perdonando y esos verdugos del diablo se vayan de nuestras vidas. Amén. Yo tomé mi decisión, usted tiene que tomar la suya. Aleluya. No es esperar tampoco el tiempo para sanar la herida. Voy a dejar que Dios sane esas heridas. Y ve la persona y usted sangra por la herida. O le escucha el nombre, donde le ve los pies, no le quieres ver la cabeza. ¿O no? A mí nada más me pasa. Es perdonar para que Dios sane esa herida. Amén. No es esperar que esa herida se sane sola. Eso no se va a sanar solo, porque lo vas a recordar. Pero que ya cuando lo recuerdes no tengas dolor porque perdonaste y Dios te sanó. Amén. No es dejar que el culpable se salga con la suya. Es dejarlo todo a la justicia de Dios, sabiendo que no debe ser en venganza porque Dios es un Dios amoroso, amén, y tuvo misericordia de nosotros y tiene misericordia de todos los pecadores, amén. Tampoco es reconciliarse con alguien, se necesitan dos para reconciliarse, y una persona que te abusó sexualmente, como tú te puedes reconciliar con ella, simplemente la perdonas para que Dios sane, ¿verdad? Y saber que aunque tiene un comportamiento incorrecto, si tú oras, esa persona va a alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Es perdonar para que Dios sane otra vez. Otra cosa, no es justificar un comportamiento pecaminoso. Yo lo perdono y lo justifico. No, es que aunque está haciendo lo incorrecto, y tal vez esa persona no tiene excusa, yo debo perdonarlo porque Dios a mí me perdonó. Y es una demanda de parte de Dios. Yo no tengo que sentirlo. Yo tengo solo que obedecer a Dios y pedirle a Dios que me ayude a perdonar y a sanar. Amén. Tantas heridas que vienen desde la niñez. Ahora, otro
punto. No es tratar de desplazar el dolor. ¿Cómo tú le dices a una persona que fue abusada sexualmente? En estos días escuché de una doctora en Ecuador que tomó un taxi y fue abusada por 4 hombres en el taxi. Y después la abandonaron. ¿Cómo tú le dices a ella, olvide ese dolor y perdona? No. No es olvidar el dolor. Es perdonar trabajando a través del dolor. Es recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Una persona así necesita conocer lo que Dios hizo a través de Cristo por ella, para que sea Dios quien la sane. Amén. Es recordar lo que pasó, pero ya sin dolor. ¿Por qué? Porque hay un Cristo que murió por mi pecado. Y aunque tal vez me parezca que ese pecado es mayor, porque tal vez ella no ha abusado a nadie, está pasando por un proceso terrible en su vida y muy doloroso. ¿Sí o no? Y el que puede sanar esa herida y pasar un bálsamo sanador por su corazón es Dios. Y esto solo puede pasar a través del perdonar. No hay otra vía, no hay. Ahora, no se basa en la justicia de la persona, sino en que Cristo es justo. Tampoco es reprimir y almacenar la ira, es resolver la ira entregando este problema a Dios o esta ofensa a Dios. No es condicional, es incondicional. Y no es un sentimiento. Es un acto de la voluntad. A usted y a mí Dios no nos puede obligar a perdonar. Dios me dice y te dice, yo perdoné. Jesús te dice, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Yo quiero que vayamos a esta escritura, que de verdad es impactante. 2. Jesús, Lucas 23, del 33 al 37. Vea lo que hizo Jesús, a quien nosotros debemos imitar. Vea. Dice así. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, diga conmigo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús no miró al ofensor y le dijo, te perdono. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. ¿Podría decir tú lo mismo de tu ofensor? Y decir, Padre, perdona a mi mamá, perdona a mi papá, perdona a mi hijo, a mi hija, perdona a aquel Pedro, Juan, no sabe lo que hace. No le imputes ese pecado, yo lo estoy llevando aquí a la cruz. ¿Qué te parece? No solo Jesús, ve lo que hizo Esteban. Hechos 7. Alabanzas al Señor. Gloria a su nombre. Qué maravilloso es Dios, que nos ama, que nos perdonó y pide que nosotros podamos perdonar. 7, 56 al 60. Vea lo que dice Hechos de Esteban. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Yo quiero ver esto. ¿Quién no quiere ver esto? Dice que Esteban estaba en este mundo natural y los cielos se abrieron y vio al Padre y vio al Hijo. Qué maravilla caminar bajo cielos abiertos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Mire, esto es poderoso, la palabra es maravillosa, la palabra es hermosa.
Deleitémonos en la palabra. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él a piedras. Lo estaban matando a pedradas. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y este hombre al que Dios no le tomó en cuenta el pecado, se hizo el mayor evangelista de la historia, Pablo, Saulo de Tarso, por una oración de un hombre que lo perdonó en ese momento. Dale la gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Dios quiere que nosotros dejemos de ir, o dejemos ir, Romanos 12:19, el derecho a vengarnos. Dejemos ir el derecho a vengarnos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, pues escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes? Juan 8:11, hay el caso de una mujer, 12:17 en Romanos, allí mismo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay una palabra que está aquí mismo en Mateo, creo que es esa misma, Mateo 6. Vea lo que dice Mateo 6 antes del Padre Nuestro. Mateo 6:9. Vea lo que dice esto que... Entonces dicen, Señor, no puedo arrancar esa página. El amor hacia los enemigos. Ay, Dios. Y eso tiene que estar ahí. Y si yo la arranco y la desaparezco, está en las otras Biblias. Y oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Una vez me pasó y no me funcionó esta palabra. Fue terrible después como me sentí. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con el 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto fue en la ley. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y te persiguen. Qué difícil. ¿Cómo se cocina eso, Señor? Entendiendo la cruz de Cristo. Entendiendo que hay alguien que lo hizo por mí y yo no soy diferente de esa persona delante de Dios si yo no perdono. Tengo pecado si yo no perdono. Juan 8:11. Esto le dijo Jesús a una mujer adúltera. 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y hoy te vas de aquí, libre, sano, pero no sigas guardando rencor y resentimiento. Si te lastiman, inmediatamente perdona. Si te lastiman, inmediatamente perdona y olvida, porque tu corazón tiene que estar sano. Porque si aquel está mal, tú con el correr del tiempo estarás como este niño, peor, más lleno de carbón y de suciedad que aquel que te lo hizo lo que hizo y siguió su camino. Por eso es que hoy el desafío es
Dejar ir el derecho a vengarse. También, ¿sabes? Hay un derecho que tienes que dejar ir. ¿Sabes cuál? Dejar ir el derecho a que te pidan perdón. Porque nos gusta que nos pidan perdón para restaurar o ser restaurados. Deja ir el derecho a que te pidan perdón. Deja ir esa ofensa. Deja ir esa herida. Deja ir ese dolor. Deja ir esa amargura. Hoy Dios quiere que tú y yo soltemos el resentimiento, el odio, la amargura. Que podamos hacer como hizo Jesús, que podamos hacer como hizo Esteban, que podamos obedecer. ¿Sabes? Vea, tú lees siempre y conoces y vuelves a leer y dices, ay, vea, si tú y yo no extendemos perdón, nuestras ofrendas no llegan. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:7. Lo primero que pasa cuando tú no perdonas, hermano, se rompe tu comunión con Dios. ¿Sabes por qué se rompe tu comunión con Dios? Porque si tú no perdonas, ¿a qué Dios le vas a hablar si Dios dijo, tú le dices, perdona primero mis ofensas y luego porque yo perdono al que me ofende? Mateo 6:12 en el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas porque yo perdono al que me ofende. Pero si tú no estás perdonando al que te ofende, tu comunión con Dios se rompió. Y si tu comunión con Dios está rota, ¿cómo tú puedes pensar que tus oraciones están siendo escuchadas? Es por eso que no hay respuesta. Es por eso que seguimos en la misma situación y posición y no avanzamos. Vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Sí, esa misma es. Buenísima. Maridos, levanten la mano, eso es para ustedes. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque si ustedes no viven con ella sabiamente, porque si ustedes no las tratan como vaso más frágil, si ustedes no entienden que ella es igual que tú, eres coheredera de la gracia de la vida, tus oraciones serán estorbadas y no verás la gloria de Dios en tu vida. Por eso tienes que vivir en paz con tu mujer, porque es lo más importante y por lo que vas a dar cuenta a Dios. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Se da cuenta porque usted no se la escucha y dice, Padre, bendíceme. ¿Y la coheredera cómo está? Golpeadita, herida. Miren, aproveche. Aproveche y sea santo aquí, después allá, afuera. Entonces, consecuencias de no perdonar. La comunión se rompe. Dios no me perdona. ¿Usted sabe que Dios no te perdona? Si tú no perdonas. Vamos a ver si es verdad. Mateo 6, 15, 14 y 15 del mismo Mateo en el Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Aleluya! Santo Jehová. Habla Jehová que tu siervo oye. Ahí voy. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes qué pasa? Nosotros estamos llamados para caminar en luz. Pero cuando hay falta de perdón en nuestros corazones, caminamos en tinieblas. Estamos dañados nosotros y con lo que hablamos dañamos a todo el mundo. Cierto, a mí me ha pasado, no sé a usted. Y Dios no escucha tus oraciones ni tus ofrendas. Y lo otro peor, es
Mateo 18:35, eres entregado a espíritus de enfermedad, a espíritus de muerte, a ruina continua. ¿Por qué? Porque hay verdugos asignados por Dios en tu vida hasta que tú entiendas que debes perdonar porque fuiste perdonado. ¿Sí o no? Yo quiero que coloque unas imágenes. Ajá. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De dónde? De la boca. De la mente y de la boca. Listo. Perdono y soy libre. Y le digo al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendícelos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de amor y misericordia que Dios quiere que tú y yo tengamos y verdaderamente seamos imitadores de Jesús. Amén. Quiero que me coloques las diapositivas estas que pasamos. Vea, a mí me gustan los martillos, ¿quién sabe eso? Algunas personas aquí lo saben. ¿Verdad? Porque mi papá era albañil. Y como me gusta un martillo. Porque la palabra dice, martillo en mi mano eres y arma de guerra. ¡Aleluya! Martillo en mi mano eres y arma de guerra. Pero, vea esa imagen o esa ilustración que habla tanto. Cuando yo no perdono, me estoy clavando un clavo a mí mismo. Me estoy dañando yo. Y como estoy dañado yo, el diablo me lleva a dañar mi entorno. Se me va la paz, se me va el gozo. Y dice Gálatas 5:22, que cuando se va el gozo es porque hay amargura de espíritu. Y la amargura de espíritu viene porque hay resentimiento, hay odio, hay ira, hay rabia, hay una cantidad de cosas que te tienen detenido. ¿Sabes qué yo he aprendido? Y vea la misma cita bíblica. Que el perdonar es un trampolín a otro nivel espiritual. Cuando tú en tu corazón decides perdonar continuamente a tu ofensor, el agravio, Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque estás imitando a aquel que te amó y dio su vida por ti en una cruz. Quiero que me pongas un momentico el video de ayer. Ajá, las otras imágenes, un momentico, por favor. ¿Verdad? Los desacuerdos, las críticas, la amargura, el odio, el resentimiento, las ofensas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No importa si viene desacuerdo, si viene crítica, amargura, yo tengo que amar la ley del Señor y ponerla por obra. Amén. Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la arena, donde el viento del olvido y del perdón se encargarán de borrarla. Cuando un gran amigo nos ayuda, es preciso grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarla nunca. Si permites que una ofensa te dañe, entonces te dañará. Si no permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió. Vea, agravio, maltrato, crítica, humillación, irrespeto. Hoy mucha gente tiene, ¡ay! Santo Jehová. ¿Verdad que eso ofende? Sin palabras. Y yo no sé por qué la gente se enoja por eso. Bueno, no te saludó, tal vez tenía prisa. ¿Usted ve gente en esta situación? No, lo hizo a propósito. Están todos contra mí. Siempre lo supe. Y el diablo bombardeando y rasguñando esa herida. Julie, ¿por qué no me saludaste? ¿No me reconociste? ¿Te acuerdas que no me prestaste tu lápiz labial hace 50 años? Somos históricas nosotras. Háganos una para recordar la 2500 de hace esos 200 años. ¿Ves? Las palabras golpean más, dan más duro que los golpes las palabras hirientes. Agarre.
santo Jehová, eso no pasa aquí. ¿Ok? Cuando todos te señalan, golpes, agarre. Qué difícil es perdonar. Pero Dios nos va a ayudar hoy, amén. Amén. Yo quiero que vamos a poner en práctica, ¿verdad? Porque toda enseñanza no es para tener un conocimiento acumulado en el disco duro de la mente. Toda enseñanza trae un desafío. ¿Quieres caminar en bendición? ¿Quieres caminar bajo cielos abiertos? ¿Quieres que Dios reciba tus ofrendas para que reciba del cielo la bendición por esa obediencia? Debes perdonar. La respuesta a esto es en 1 Juan 1:9, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado de falta de perdón y limpiarte de toda maldad. Amén. Entonces ahí donde estás, el Espíritu Santo te va a ayudar. Ven lo que Jesús pasó. Quiero que veas que el perdón tuyo y mío está fundamentado en la base de la muerte de Jesús en la cruz. Nuestros pecados fueron imputados a Él. Él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la tortura. Lo escupieron, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas. No lo trataron con respeto. Lo azotaron, 39 azotes. Clavaron sus manos. Pasa de mí esta copa, le dijo al Padre, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que hoy que tú perdones el agravio. Clavaron sus pies, vino a morir por ti y por mí en la cruz. ¿Cuándo nosotros podemos pagar eso? Nunca. Nunca. Él hace santo a los santificados, dice la palabra. Ese fue el precio que el cielo tuvo que pagar por el perdón tuyo y mío. Por eso es que Dios dice, yo te perdoné, tú debes perdonar. Tú debes perdonar. Y Él en esa cruz, ¿sabes qué dijo? Padre, Él miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es por eso que yo quiero que allí donde estás hagas una lista y le pidas al Espíritu Santo, que tú le pidas al Espíritu Santo y hagas una lista mental de todas esas personas que tienes hoy que soltar y dejarlas ir. Cuando no perdonamos, esa persona va con nosotros al baño, al supermercado, a todas partes, vivimos cargados, airados. Hoy Dios te pide que los sueltes, que las sueltes. Somos heridos. Dile, Señor, daña nuestras emociones. yo hoy tomo la decisión de todo corazón Y como consecuencia de perdonar a esos empleados de la empresa que hicieron esas cosas malas e incorrectas. Pero solamente Dios nos Yo los perdono, Padre, y te pido que los perdones y los bendigas, porque ellos no sabían lo que hacían. Pero yo quisiera Bendícelos, en Dios. este momento ese resentimiento, Perdóname a mí por guardar resentimiento, odio, amargura. avanzar espiritualmente, Perdóname, Señor. impiden tu comunión con Dios. Por eso en este momento te Quiero pido que pidas perdón. reflexiones. Quiero que te humilles delante de Dios. Todo el liderazgo, toda la Hay iglesia, resentimiento, hay amargura, Dios nos odio, está llamando a caminar en otro que a nivel. través de esta alabanza tú puedas Por eso es ir que liberando. todo verdugo tiene que salir de Y nuestra oro vida. para que Dios pueda obrar